al bloque catequístico que compartimos todos los sábados aquí en el programa Creciendo Juntos. Un bloque que, si bien lo llamo catequístico, el nivel de profundización va más allá, tratando de cada vez ahondar más todo lo que hace en este caso, en este tiempo, a los sacramentos. Y de un modo singular, hoy es el 7º programa en el que en el bloque me refiero a la reconciliación. Y nosotros, en los 6 programas anteriores, nos hemos estado dedicando a la conciencia, esa palabra que es tan amplia, que tiene distintas acepciones como palabra, pero que la más utilizada es el término cum sire, como les dije, o bien sunaidesis en griego, cum sire en latín, sunaidesis en griego. Literalmente dijimos, y esto va bien para todos los oyentes que se van incorporando, significa conocer junto con. En el orden semántico, ya la conciencia es la integración de aquellas cosas que llamamos verdades del mismo Dios revelado en la persona de Cristo el Señor, su Evangelio, aplicadas a la vida cotidiana, porque uno vive de acuerdo con lo que piensa. Cuando uno piensa mal, actúa mal. Cuando uno piensa bien, actúa bien. Viene el interrogante, ¿qué significa pensar bien? Pensar bien es pensar como Cristo quiere que pensemos. Siguiendo sus enseñanzas, nos adherimos al Señor. Sabemos que la vida de fe es una vida de adhesión a la palabra de Dios, que es viva y eficaz, como dice la carta a los Hebreos, más tajante que espada de doble filo. Es distinto de una filosofía donde las personas empiezan a tener sus pensamientos y todo queda en el área de los pensamientos. En cambio, el cristianismo es una teología y más específicamente una cristología. Es llevar en la vida a Cristo Salvador continuamente, dándole al Señor toda nuestra vida para que Él enseñoree cada una de nuestras dimensiones. Las repasamos. La dimensión afectiva es la principal. La dimensión ética tiene que ver con el lugar que ocupo en el mundo. La dimensión económica, la dimensión social, vincular, la dimensión nocional, según las nociones que uno tiene, uno vive, uno actúa, uno procede. También la dimensión religiosa, la ligazón, con la institución, con la iglesia, y la dimensión específicamente espiritual trascendente. Cuando uno se entrega al Señor, Él empieza a enseñorear toda nuestra vida. Esto en términos de doctrina teológica se llama anakefalaiosis, es el nombre en griego, que contiene lo que acabo de explicar. Por lo tanto, toda persona va actuando en la vida según lo que piensa. En la filosofía todo queda en el pensamiento, en cambio, en nuestra vida de fe todo queda en las actitudes cotidianas. Todo queda expresado en el testimonio de la fe, en dar buenos frutos. En una palabra, como nos enseña el Señor, por los frutos se conoce el árbol. Entonces, ¿cómo conocemos a una persona? Por lo que piensa, cuando nos comparten pensamientos, la conocemos por sus sentimientos, por cómo habla, por las palabras que salen de su boca. Conocemos a las personas por las obras, concretamente.
conocemos. Conocer no significa juzgar a nadie. Lo que sí hacemos es evaluar, porque si no hay evaluación en una persona, nunca hay discernimiento. El hombre tiene la razón dada por Dios para que pueda discernir lo que está bien de lo que está mal. Esto en términos generales, como lo hemos visto a la luz del término conciencia moral. Luego tratamos la conciencia religiosa, que tiene que ver, dijimos, a la luz de la Gaudium et Spes, número 16, escuchar la voz de Dios. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios y regimos nuestra vida en consecuencia? Conociendo la palabra y luego adhiriéndonos a ella, porque nadie puede adherirse a algo que no conoce. Cuando uno conoce la palabra, se adhiere a la palabra. También hablamos de la conciencia como antecedente y consiguiente. Sostuvimos que la conciencia antecedente es la ligada a la toma de precisión en la conciencia antes de realizar un acto, ya sea bueno o sea malo. La persona sabe que lo que va a hacer es algo bueno, así como sabe que lo que puede llegar a ser es algo malo, y el mal vuelve a su lugar siempre. Esta es una lección que hay que aprenderla de por vida, ¿verdad? Por eso, gracias a Dios, también existe la reconciliación para que una persona en un momento desorbitado, donde habla de más, donde actúa mal, pueda ir y pedir perdón a Dios por su desorden, porque a medida que no limpiamos la casa, se acumula más suciedad. Por eso, en este sentido, al igual que lo mencioné ayer en el programa En Diálogo con Claudio a la noche, como dice Santa Teresa de Jesús, empieza donde entra mucho sol, no hay telaraña escondida. Si uno no va revisando su vida, no va reconciliándose con uno mismo y delante de Dios, que es el autor de la vida, el creador y dueño, ciertamente uno va acumulando. Es como una casa, si uno no la limpia, la tierra siempre entra por distintos lados. Entonces uno tiene que ir repasando la casa, limpiando la casa, para que no se acumule esa tierra, ese hollín, ¿verdad? Lo mismo se traslada al alma. Por eso, gracias a Dios, que existe la reconciliación en sus distintas vías, como las he mencionado y ya las retomaremos, como para decir, quiero reivindicarme. Reivindicarse significa recuperar la dignidad, porque cuando uno peca, la dignidad se va perdiendo. El pecado siempre es un ataque a la dignidad humana. Todo desorden atañe a la dignidad humana. Entonces, cuando uno logra ordenar los pensamientos o, depende del caso, los sentimientos o las emociones, y podemos seguir así con las palabras y las actitudes, la persona va recuperando un estado de gracia que le permite vivir diáfanamente su vínculo con Dios. También existe, dijimos, la conciencia consiguiente, que es la toma de conciencia de una persona que se agarra la cabeza, por así decirlo, después de que se dio cuenta cómo procedió, o lo que dijo, o lo que hizo, o qué sentimiento hasta pudo tener de rechazo, de odio hacia otros injustamente. Y la persona también se arrepiente porque toma conciencia, gracias a Dios, que existe también esa posibilidad de tener un análisis consiguiente, es decir, después de los hechos. También hablamos de la conciencia errónea y de la conciencia dudosa. ¿Recuerdan? Esto fue en el programa anterior. De esta manera, nosotros vamos a
ya ir perfilando el tema de la conciencia, dando un paso muy necesario, y es con la misma palabra de Dios. Los voy a llevar a la segunda carta a los Corintios, capítulo número 4, versículos 7 y siguientes. Aquí vamos a encontrarnos que San Pablo trata las tribulaciones y las esperanzas del ministerio apostólico y dice: nosotros llevamos ese tesoro en recipientes de barro, para que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros sino de Dios. Específicamente se dirige a los apóstoles. Ahora, análogamente, o sea, por semejanza, todos podemos pensar lo siguiente: los que estamos somos personas de fe, estamos en el camino. La fe es un don que viene de lo alto. Este don, algunos de nosotros lo tomamos en serio, lo cultivamos, lo vamos explorando, como todo don que procede de Dios. Y uno se va dando cuenta que ese don de la fe es el que nos hace vivir en gracia de Dios, o sea, en comunión con Él, con Dios que es Padre, Hijo y Espíritu, sabiendo que el Padre ejerce su amor sobre nosotros. El Hijo Jesucristo lo que hace es redimirnos para que el poder del pecado no pueda sobre nuestra vida. Esto gracias a Cristo Redentor. Y el Espíritu Santo nos va completando. Como hoy prediqué en el retiro espiritual, una nueva vez, Dios sacia. Saciar ya no es completar, es muchísimo más. Pero para llegar a esta experiencia hay que tener un camino recorrido a la luz de la ciencia espiritual. Uno puede sentirse saciado algún día, en alguna temporada, pero después, cuando vienen los avatares, se presentan los desafíos de la vida, las personas suelen bajar un poco esa fe así relampagueante que tenían previamente debido a tribulaciones que las preocupan, etc. En cambio, cuando una persona ya llega, pero sé que esto es aplicable a algunas personas nada más, me permito aclararlo, las personas que sienten que Dios sacia el alma, es decir, las colma en plenitud, ya son personas místicas, que llegaron a un nivel de espiritualidad debido a su búsqueda intensa y sincera de Dios, donde Dios empieza a tomar a esa persona y la va arrobando, de modo tal que la persona siente que encuentra la plenitud de la vida en Dios. Seguramente muchos oyentes que me están escuchando dirán: yo también encuentro la plenitud de mi vida en Dios. Sí, pero hay una diferencia. Uno puede encontrar la plenitud de la vida en Dios como si fuera una chispa de eso que habita en nosotros. Y otra cosa es experimentar esa plenitud de vida en Dios continuamente. Y frente a los avatares de la vida, la persona sigue experimentando la plenitud de Dios en su vida. Por eso digo, si se quiere, la diferencia es muy sutil, pero hay que advertirla para siempre a través de la formación que concede el término medio, el justo medio, la mesura, todos sepamos que hay una gran diferencia entre tener atisbos, o sea, como flashes donde la persona dice Dios es mi plenitud. Hay un canto que dice Él es mi alegría, es mi plenitud, eres todo para mí. Pero eso se puede exclamar ya no como un canto que uno canta en misa, sino
se puede exclamar desde la profundidad del alma de una persona a partir del momento en que esa persona, en las buenas, en las malas, en los tropiezos, en medio de la luz, la persona siente la misma saciedad que Dios plenifica su vida. En los momentos luminosos es algo muy creíble y fácil de entender, pero en los momentos de oscuridad, donde el alma puede pasar por la noche oscura del alma, puede transitar la sequedad interior y la persona sigue sintiendo que Dios es su plenitud, eso es para mirarlo con mayor seriedad, porque la espiritualidad de la persona va increyendo. Observen qué curioso y qué bello es, así tan claramente expresado como lo caracteriza al apóstol San Pablo. Siempre estoy en el capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios y ahora me voy al versículo 8. Observen esta comparación. Estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados. Seguramente, si acabamos de escuchar, y ahora lo voy a explicar un poco más, todo esto apela a la conciencia de un ser humano. Cada uno trate de evaluar en esta cuádruple comparación y afirmaciones que hace San Pablo, trate de evaluar si realmente en estas 4 situaciones uno vive tal cual San Pablo lo expresa. Vamos de vuelta. Estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos. Toda persona cuando está atribulada se siente abatida psicológicamente. Ahora, espiritualmente, cuando una persona está en gracia, puede entrar en tribulaciones y no sentirse abatidas. Es algo que a la luz de la razón suena muy disonante. ¿Cómo puede ser? Si uno está atribulado, ¿cómo puede no sentirse abatido? No lo digo yo, lo dice San Pablo. Estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos. Y aunque no sea el caso de cada uno, estoy seguro que todos conocemos personas que han pasado por tribulaciones que no les han quitado el sueño, porque son personas que ya llegaron a un nivel de espiritualidad que ya sí se da lo que se llama el descanso en Dios. La persona sabe descansar con todas sus tribulaciones en Dios. En términos psicológicos, es imposible estar atribulado y no estar abatido. En términos de espiritualidad profunda, es posible. ¿Ven la diferencia? ¿Por qué es posible? Porque no es obra del hombre, es la obra del Espíritu en las personas que están en el camino. Cuando uno está en el camino, uno nota cómo Dios se encarga de muchas cosas en nosotros que de nosotros solos no nos salen o no las vemos o no las podemos hacer, porque a lo mejor en ese momento, en medio de ese tránsito, no hay fuerzas, no hay visión, no hay ganas, está abatida la voluntad o la inteligencia no puede pensar bien y evaluar. Y Dios, sin embargo, hace que la persona no se sienta abatida. Hay una gran diferencia entre estar en gracia de Dios y no estar. Pero como estoy hablando por un medio masivo como es la radio, es importante saber esto. Miren, cuando digo estar en gracia, cualquier oyente que pasó el dial y está escuchando, no crea que la gracia es como para un grupo de élite que decide seguir a Dios
y no mira a nadie. Estar en gracia es un estado, no es una condición. Vamos a hacer una aclaración de estos dos términos. Condición significa algo que viene de natura, o sea, de la naturaleza. Nosotros nacemos como pecadores, no somos ángeles. El estado es transitorio, pero esa transitoriedad se puede extender toda la vida una vez que uno está en el camino. Recordemos aquellas palabras del Génesis 9:11. Dios se pronuncia y dice: yo establezco mi alianza con ustedes. Cuando Dios habla y Dios toma una iniciativa, la sostiene por siempre y para siempre. Dios quiere que el hombre viva en alianza. Vivir en alianza es vivir en gracia de Dios. Y Dios no le quiere soltar la mano. Y aunque uno caiga y resbale y uno se vuelva a levantar y otro caiga otra vez en pecado y se vuelva a levantar y le pasan cosas, Dios no le suelta la mano. Se puede disminuir la intensidad en la comunión con Dios, pero nunca cortar. Esto es lo que hay que entender cuando uno está en gracia de Dios. Dios no quiere soltar la mano al hombre. Él establece su alianza con el género humano. Por lo tanto, a la luz de la enseñanza del Señor Jesús, cuando dijo: este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Él rubrica esta alianza con el Padre y con Él a través de su propia sangre. Por eso cuando alguien cae, cuando alguien peca en términos teológicos, o sea, produce un desorden, querido o no querido, o sea, voluntario o involuntario, no se ponga mal. Tómelo con madurez y levántese y siga adelante, porque Dios aguarda a cada uno de nosotros. En este sentido es que digo, no es algo elitista, que estar en gracia de Dios es solamente para algunos seres humanos y vaya a saber quién es ese ser humano. No, Dios ama a todos sus hijos, cada uno es amado por Dios, pero también para experimentar su amor, su belleza, su sabiduría, su riqueza, se necesita estar en el camino. No hay otra forma. Cuando una persona tiene los dos pies en el camino y no pone sus pecados en primer lugar, sino que Cristo va adelante y uno va como un pecador caminando, entra en un estado de gracia y sepa que ese estado va a permanecer, si trabajamos sobre ello, eternamente. Y que Dios no quiere soltar la mano al hombre. Esto hay que entenderlo muchísimo. Hay personas que debido a la falta de formación entendieron que estar en gracia es mantenerse en esta comunión o amistad con Dios, pero cuando pecan ya está, se cortó el estado de gracia. Y después cuando se arrepienten vuelven a estar en un estado de gracia. Esa es una confusión, es un error teológicamente hablando. Dios no quiere soltar la mano a nadie. Eso sepámoslo de por vida, porque en la eternidad ya lo veremos tal cual es, al Señor Jesús, la imagen viva del Padre. Cuando uno entonces aprende esto, empieza a cambiar de actitud y empieza a vivir esto, que a veces pasa por tribulaciones, pero no llega a sentir abatimiento. ¡Qué maravilla! Luego dice San Pablo, estamos perplejos, pero no desesperados. La perplejidad es lo que abruma en la vida. Tantas cosas.
Tengo tantas cosas que resolver, dice mucha gente. Tengo todo desordenado, tengo que ponerme firme. Bueno, no demos más vueltas como en la calecita. O sea, cada uno tome su vida más en serio frente a Dios y diga, yo quiero ordenar mis cosas. Empiece por algo se empieza. Y salga de la perplejidad, porque la perplejidad también es una herramienta del enemigo para hacer que uno no levante la cabeza. Todos los seres humanos estamos sujetos a la perplejidad. La perplejidad es un existencial humano. Forma parte de nuestra humanidad, ser perplejos. Alguien puede estar con varias cosas a la vez, varias cosas que le suceden como perplejos. Sin embargo, como lo vimos en el bloque anterior, con esperanza. No se desespera la persona. Sabe que Dios la va a ayudar. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Salmo 27. Él es mi luz y mi salvación. Ahí está, la persona muestra que está viviendo la esperanza. De ahí más ser hombres bíblicos. Luego dice San Pablo, perseguidos, pero no abandonados. La primera persecución es la que una persona puede experimentar por ser fiel a Cristo. De hecho, entra en las bienaventuranzas. En Mateo 5, el Señor dice, bienaventurados los que sean perseguidos a causa de mi nombre, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que estamos más expuestos, como en mi caso, somos más criticados porque, lógicamente, la exposición pública a cualquier persona le atrae gente que critica, porque siempre hay algo para criticar. Ustedes saben que el que sabe es criticado porque sabe, y el que no sabe es criticado porque no sabe. Pero, análogamente, yendo, además de los casos públicos, yendo a la vida concreta de cada uno, hay muchos hermanos que sufren persecución. La familia los deja a un lado, o los llama fanáticos, o si va a misa todos los días siempre tienen alguna palabra como contraria. ¿Para qué vas todos los días a misa? Palabras desafiantes. Vos que vas a misa todos los días, mirá lo que te pasa. Vos que le pediste tanto a Dios, mirá cómo se murió tal persona. Son voces satánicas. Apártate de mí, Satanás, las palabras del Señor Jesús. Lo que sale de tu boca no es de Dios. O sea que persecución siempre van a tener. A llorar a la iglesia, muchos despreciativamente dicen eso. Nunca los escuché decir a llorar a la sinagoga, a llorar al templo islámico, a una mezquita. Qué cosa, ¿no? Siempre los cristianos. Porque es la fe del amor. El amor requiere de esa fe para potenciarse. Por eso, de un modo o de otro, también pueden ser perseguidos casi inadvertidamente. Casi no se dan cuenta, pero es una forma de persecución que a ustedes les digan, ¿para qué vas todos los días a misa? ¿Para qué vas a un retiro espiritual? ¿Y para qué vas al grupo de oración? Y parece que les molesta, ¿no es cierto? En cambio, si la persona dice, voy al casino, voy al bingo, voy a estos lados, voy a bailar, no les dicen para qué vas. No son voces de Dios, no son voces de Dios. Entonces,
perseguidos, pero no abandonados, porque Dios fortalece intensamente a toda persona perseguida por su causa, es decir, por seguirlo a Él. Fortalece, fortalece. Por eso dice San Pablo, pero no abandonados. Hace este contraste permanentemente para mostrar lo que significa ser de Dios. Y luego dice, la cuádruple expresión termina con derribados, pero no aniquilados. O sea, parece que la persona se cayó, pero no murió, sigue, se levanta y sigue su vida, frente a las cosas que sorprenden en la vida en cuanto a desafíos. Y luego agrega, siempre y a todas partes llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Y así, aunque vivimos, estamos siempre enfrentando a la muerte por causa de Jesús. Ahí ya se dirige exclusivamente a todos los que forman parte del ministerio apostólico. Y luego dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De esa manera, la muerte hace su obra en nosotros y en ustedes la vida. Entonces, estas expresiones también nos hablan de los distintos tipos de situaciones que la conciencia cristiana puede llegar a vivir. Y esto es algo muy intenso para la vida de un creyente. Siempre sepamos que el don de Dios es necesariamente endeudante. O sea, se recibe este don de la fe sin ningún merecimiento de nuestra parte. Sin embargo, nos propone una magnitud inmensa, con la cual siempre nos vamos a sentir deudores. Como le decía Santa Teresa de Jesús, en esta íntima comunión que mantuvo con el Señor, ¿qué tengo yo que mi amistad procuras, Señor? ¿Qué tengo? Porque ella se sentía una mujer como cualquiera, sin embargo, muy abrazada por Dios. Y desde su concepción se sentía inmerecedora de ese abrazo tan hermoso, que cualquiera diría, pero si no se sentía merecedora, que me lo dé a mí. No se trata de eso porque no lo da a ella. Es Dios quien va a ella, es Dios quien viene a uno. Lo que hay que tener en cuenta es lo que brota de su alma, la humildad de Santa Teresa. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras, Señor? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Eso es, estoy en deuda contigo. ¿Qué más te puedo dar? Por eso ella dice, dame riqueza, dame pobreza, dame salud, dame enfermedad, dame cielo, dame infierno. O sea, no le importaba nada con tal de tenerlo a Él, cristocéntrica total, como todos los santos. Santos casados, separados, viudos, solteros, religiosos, religiosas, sacerdote, cualquier modelo de santidad. Todos sumamente cristocéntricos. Por eso digo que el don de Dios es necesariamente endeudante. Nosotros nos sentimos en la necesidad de corresponder a Dios con el amor que Él nos da, siempre dentro de los límites de lo que es el amor humano. Sin embargo, a Dios le agrada que uno le dé el amor que Él nos da desde que somos engendrados en el vientre de nuestras madres. Quiere recibir nuestro amor,
es un modo de glorificar a Dios. Por eso existe la intimidad divina, la cual no es intimismo, esas cosas como misteriosas entre una persona con Dios. La intimidad es estar en gracia, es pensar en Él, es hablar con Él, es hablar de Él cuando la situación amerita. Es vivir para Él. Y así puede vivir un soltero, un casado, un matrimonio, una religiosa, bueno, tiene una opción ya predeterminada, un sacerdote lo mismo. Y cuando realmente somos conscientes de esto que acabamos de leer en la segunda carta a los Corintios 4:7, que llevamos esto en recipiente de barro, le estamos mostrando a Dios que sin su ayuda nada somos. Por eso la condición es algo que viene de naturaleza y el estado es algo adquirido. El estado puede ser eterno o puede ser más breve. Hay distintos tiempos de duración de ese estado. Va a depender de nosotros, claro que de nosotros, no de Dios, porque Dios siempre nos quiere alianzados. Ahora, depende de nosotros si pecamos, si sabemos levantarnos o nos apartamos de Dios. Hay personas que son tan escrupulosas, lo digo sanamente, estoy hablando como en un pizarrón, ¿no es cierto? No hablamos de nadie en particular, pero son tan escrupulosas que viven separadas de Dios por sus escrúpulos. Dios es más simple. Dios quiere abrazar al hombre. El hombre es el que pone muchas trabas en el medio, como dice mucha gente, pero esto está ciertamente siendo sostenido por un mal espíritu. Cuando la gente dice, yo me siento indigno, yo me siento indigna, así no puedo seguir al Señor. No, prefiero no ir porque me siento hipócrita delante de Dios. Pero acá no se trata de cómo vos te sentís. Acá se trata de que Él quiere que vos vivas con Él. No de tu análisis, cómo te sentís vos y demás. Acá lo que se trata es que Él quiere vivir con vos. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Es el autor de la vida, creador y dueño, Dios. No estás hablando con un fantasma de tu mente. Estás hablando de Dios. Él quiere que vos vivas en comunión, como le dije a tanta gente, que atendí tantos años, más de 20. Porque yo así me siento pecador, vuelvo a caer en lo mismo y me siento hipócrita delante. Claro, mucho yo. Deja de verte a vos mismo, mirá más a Dios. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? Deja que sea Él el que te seduzca. Si Él quiere que vos vivas así, renuncia a tu yo, sé de Él, no de vos mismo. Sé de Él. Mi amado es para mí y yo soy para mi amado, dice el Cantar de los Cantares. No detenerse más, entonces, en los escrúpulos propios, en las obsesiones, en los estados así de angustia permanentemente que uno no le responde a Dios, que le debería responder de otra manera. Dejemos de decir todo eso, cortemos esos discursos si alguien que me está escuchando lo tiene incorporado en su mente. Saque esa grabación y tírela porque no le sirve de nada. Me caigo, me levanto, peco, me arrepiento, sigo mi camino hasta la eternidad. Ahí está la verdadera conciencia cristiana. Bien, llegamos hasta aquí entonces hoy y cuando regrese de Italia, al retomar mis programas, ya comenzaremos nuevamente, retomaremos este tema. Les aconsejo que escuchen los 7 últimos programas de
la reconciliación de los sábados aquí en Creciendo Juntos en este bloque para que puedan realmente profundizar, porque estos son temas que requieren ser escuchados 2, 3 y más veces, ¿verdad? Bien, llegamos hasta aquí entonces y cerramos este momento con el conjunto de Orquesta Inspiración en este tema que se llama Almas Perdidas. Tengo que contarte a ti lo que me sucedió. Vagaba sola y triste, hundida en perdición. Pero Cristo Jesús salva las almas, Señor, salva las almas, Creador. ¿A dónde iré?